Muy bien, buen día. Hoy vamos a hacer entonces el trabajo práctico que tiene que ver con supradiafragmático. Vamos a ir viendo básicamente una especie de guía de lectura en base a los objetivos y después nos vamos a concentrar en algún tema que es importante a este nivel. Bien, entonces el Zoom de anatomía, TP11, aparato digestivo supradiafragmático, y vamos a arrancar con un poquito de la guía de lectura. Bien, en la parte de boca y masticación tenés que definir la boca, describir, reconocer, marcar y ubicar los límites y las paredes de la boca. Bueno, eso es relativamente fácil, como les decía, con algún esquemita. Ustedes con esta imagen, por ejemplo, agarran y ponen lo que sería los límites tanto anterior, el posterior, los laterales, el superior y el inferior de la boca. ¿Está bien? No hay mucha, en eso no hay mucho secreto, solamente hacer eso, tener bien definido bien los límites. ¿Está bien? Eso no hay mucha historia. Recuerden, este es un corte sagital, ¿bien? Donde nos permite apreciar no solamente la cavidad bucal. Recuerden que la cavidad bucal es una cavidad del tipo virtual cuando está cerrada, y cuando uno come, cuando uno habla, eh, se convierte en una cavidad real. Eso tenganlo presente. Además de la cavidad bucal, estamos viendo lo que es la cavidad nasal o las fosas nasales, ¿bien? Con los distintos cornetes, y recuerden que tanto lo que es la parte del aparato respiratorio, que es lo que vimos en estos últimos trabajos prácticos, y la cavidad bucal hacia atrás se comunican con la faringe, con la nasofaringe, la orofaringe, y después se continúa lo que sería la orofaringe con lo que es la laringofaringe. ¿Está bien? Y esta continúa con lo que sería el esófago. ¿Bien? Y hacia adelante de justamente la laringofaringe encontramos parte del aparato respiratorio, el aparato fonatorio que corresponde a la laringe. Eso ténganlo bien claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay otro esquemita donde vemos la boca con lo que son las piezas dentales, y tomando en cuenta eso, tienen que conocer esto que se plantea como otro objetivo: definir arcada dentaria, reconocer y diferenciar los diferentes tipos de dientes, enumerar la fórmula dentaria normal del adulto, y yo le sumo, aparte del adulto, la pediátrica. ¿Está bien? Hay que saber las dos, no solamente la del adulto, sino también la del pediátrico. ¿Me van escuchando? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, observen cómo es así. Yo, en lo que son los videos que cargamos de anatomía radiológica, hay un video que es boca y masticación, y ahí les muestro cómo se clasifican las distintas piezas dentales y cómo se enumeran, hasta desde un punto de vista odontológico. Bien, pero repasemos algunos conceptos. Nosotros tenemos dos semiarcadas, una superior, tomemos la del adulto, una superior y una inferior. ¿Está bien? Y se dividen en hemiarcadas, o sea, se dividen en la mitad hacia derecha, la mitad hacia izquierda, tanto en la arcada superior como en la inferior, o sea que tenemos 4 hemiarcadas, y se van a contabilizar como las agujas del reloj. ¿Está bien? Así las vamos a contar. Entonces, la primera pieza dental en la línea media es justamente un incisivo medial. A continuación, hacia lateral vamos a tener el incisivo lateral, a continuación el canino, después, fíjense, primer premolar, segundo premolar, y después tenemos 3 molares. El tercer molar, en el ser humano adulto, corresponde a la muela de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después, hacia abajo, en la arcada inferior, repetimos lo mismo, fíjense. En la hemiarcada tenemos incisivo medial lateral, el canino, premolar, primero, segundo, y después tenemos el primero, segundo y tercer molar. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el pediátrico, fíjate cómo es. Tenemos también, lo dividimos en hemiarcadas, derecha, izquierda de la superior, derecha e izquierda de la inferior. Perdón, esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Está bien? Esto es derecho y esto es izquierdo.
Esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Bien? Y se van a numerar así, porque después lo vamos a ver, si no, mírenlo en el video donde está la parte de justamente boca masticación, ahí les muestran cómo se contabiliza. Bueno, entonces, justamente en el pediátrico tenés un incisivo medial, uno lateral, canino, o sea que hasta acá venimos igual que el adulto, pero después tenés dos premolares, primer y segundo premolar, fíjense. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos con eso y eso ténganlo en cuenta, la fórmula dentaria del adulto y del pediátrico. El adulto son 32 piezas, mientras que en el pediátrico son 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Otra de las cosas que nos piden los objetivos es enumerar los elementos anatómicos que constituyen la lengua, describir su inervación sensitiva, motora y sensorial. Bueno, acá una cosa. Ustedes no tienen que saber los 17 músculos, bien, de la lengua. Léanlos, acá los tenemos. Fíjense, acá están los músculos de la lengua, están los 17 marcaditos. Léanlo una vez, tengan en cuenta que son 17, ¿está bien? Que hay uno que es impar, ¿está bien? Que está en la línea media. Bien, tengan en cuenta básicamente a lo que aspira con esto, más allá de saber los 17 músculos, sí tengan en cuenta la constitución de la lengua, pero fundamentalmente tengan en cuenta esta inervación que se está pidiendo. Dice, describa su inervación sensitiva, motora y sensorial. Ustedes ya vieron vía gustativa cuando ustedes analizaron lo que era justamente el sistema nervioso. Bien, ahora yo les cuento, para que no se lo olviden nunca más. Bien, ley de inervación sensitiva. Bien, ¿a qué no estamos haciendo referencia? ¿Qué es sensitivo y qué es motor? ¿Tienen claro eso? ¿Sí o no? Si yo agarro y estoy hablando y por esas casualidades se me traba la lengua y me la muerdo, ese dolor que percibo a través de haberme mordido la lengua, ¿es sensorial o es sensitiva? ¿Qué es, chicos? Que yo me muerda la lengua, ¿estaba viajando por una vía sensitiva o una vía sensorial? ¿Lo saben? No, profe. No, no importa, es así. La idea es así. Justamente cuando me muerdo la lengua es sensitivo, me duele. Es sensitivo, esa vía va a viajar por el quinto par craneal. ¿Está bien? Mientras que, ¿a qué no estamos haciendo referencia con sensorial? Con la vía gustativa, con lo que ustedes ya analizaron. Y fíjense que acá está descrito, que está viajando por justamente el 7 en amarillo, el 9 en azul y el 10 justamente en naranja. Acá te está hablando del nervio lingual, que corresponde, son fibras del séptimo par, que se acuerdan que van viajando por la vaina del quinto. El quinto es como si fuese un alargador. ¿Se acuerdan que el alargador tiene una funda por afuera, el cable alargador me refiero, el alargue, tiene una funda negra o blanca por afuera y dos cables adentro? Bien, recuerden que en la lengua viaja la funda del quinto, uno de los que va por esa funda del quinto es el nervio lingual, que corresponde a fibras del 7, y fibras del quinto, y que se hace la cuerda del tímpano cuando salta del quinto al séptimo, esas fibras del lingual. Pero dicho bien claro, la inervación sensorial es la que me permite sentir los gustos de la comida y de las sustancias que yo ingiera, y van a viajar por fibras que van por el nervio lingual, que corresponde a fibras del séptimo par, fibras del noveno, que es el glosofaringio, y fibras del décimo par, la raíz de la lengua fundamentalmente, y lo que es la orofaringe. Ahí encontramos distintos receptores que me permiten percibir sensorialmente los sabores de las sustancias que ingiero, ya sean líquidas o ya sean del tipo sólidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inervación
saber la inervación sensitiva, está viajando por el quinto par, es la que me permite ver si me mordí o no me mordí, o sea, es lo que me permite percibir que me mordí la lengua, por ejemplo. Sensorial es el que me permite sentir los distintos gustos de las sustancias que ingiero, o sea, la vía gustativa propiamente dicha, y la vía motora corresponde a la que me permite movilizar la lengua, y está a cargo del 12º par craneal. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, más allá entonces de saber o no saber los músculos de la lengua, denle una leída, ¿está bien? Para tener una idea de cómo está constituida la lengua, pero lo más importante de este objetivo que dice enumerar los elementos anatómicos que constituyen la lengua y describir su inervación sensitiva, motora y sensorial, lo más importante de este objetivo es saber bien las inervaciones, ¿está bien? Eso ténganlo presente. Recuerden que estamos entrando en un terreno que es resorte de ustedes, es un tema que, o sea, son temas que ustedes lo tienen que manejar a pie puntilla, a la altura o mejor que un médico inclusive en algunos sentidos. ¿Estamos de acuerdo? En algún sentido, quise decir. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Después me pide que ubique, marque, clasifique y describa las glándulas salivales, describir y marcar los conductos secretores, mencionar su irrigación e inervación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya esto es como un desprendimiento de lo que vienen viendo también en microscopía, que tenemos glándulas mayores y glándulas menores. O sea, el tubo digestivo tiene glándulas anexas. ¿Bien? Y dentro de lo que son la cavidad bucal, tenemos glándulas anexas a ese tubo digestivo, que son las glándulas mayores, que son las que más vamos a rescatar ahora, y glándulas menores. Dentro de las mayores encontramos las glándulas salivales, justamente. Y las glándulas salivales son la parótida, sublingual y submaxilar, o submentoniana, depende de donde lean. ¿Bien? Y tienen que saber cómo está irrigada e inervada. Yo voy a hacer un par de detalles nomás. Esto, recuerden que es una guía de lectura lo que estamos haciendo en esta primera etapa. Después vamos a abordar algún tema importante. Lo importante acá es saber los conductos excretores. La parótida, el conducto parotidio, o de Stensen o Stenon. ¿Está bien? De la submaxilar, el de Wharton. ¿Bien? Y la sublingual tiene múltiples conductos excretores, pero más importante es el de Revinixius. ¿Está bien? Eso ténganlo presente. Y después, otra de las cosas que les digo para que se apiolen, es que como ustedes habrán observado, y si no lo van a observar hoy con anatomía, y cuando vayan leyendo, ustedes tengan en cuenta en la parótida que la parótida toma contacto con dos nervios, con el séptimo par craneal y con el noveno. Pero ojo, que da la impresión de que el séptimo le está dando la inervación, pero el séptimo no le da la inervación, le da el noveno par craneal, a la glándula parótida. ¿Estamos de acuerdo? El séptimo par craneal toma contacto, es una relación, pero no le da inervación. Eso es lo que quiero que les quede claro. O sea, yo lo que estoy diciendo, algunos tips, no es lo único que tienen que saber, pero sí para ya empezar a tener la mente clara en algunos aspectos. ¿Vamos claro hasta acá o no? ¿Vamos aclarando esos detalles? Sí, profe. Bien, vamos, sigamos entonces. Después me pide, describa la articulación temporomandibular, enumerar y ubicar músculos masticadores, reconocer, marcar y describir sus inserciones, mencionar sus inervaciones, o su inervación, sus acciones durante la masticación. Y este objetivo, que es el segundo objetivo, enumerar y ubicar los músculos masticadores y todo lo que sigue a continuación, es el que vamos a desarrollar a continuación. Pero sí tengan en presente, antes de meternos con eso, la articulación temporomandibular. ¿Está bien? La articulación temporomandibular, tenemos una derecha y una izquierda. ¿Está bien? Y tengan en cuenta que la articulación se da entre el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Entonces una condilia, una doble condilia, o bicondilia, con un cartílago interpuesto, y que depende si está abierta o cerrada la articulación, la boca quiero decir, la articulación pasa de ser esa doble bicondilia a caer el cóndilo de la mandíbula en la
justamente la fosa mandibular, que es este sector de acá. Y también tengan en cuenta, al momento de describirla, como son dos articulaciones, se dice que es doble bicondilia. Doble porque es una, dos, es doble, y bicondilia porque son dos cóndilos enfrentados, y que para que coacten esas dos superficies necesitan un disco interarticular. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo en cuenta, fíjense bien la articulación, si pueden, denle una repasadita a los ligamentos que la mantienen en su posición, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta. Y después otra cosa que tienen que tener en cuenta, para saber por qué a veces hay gente que se luxa la articulación, o se subluxa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Básicamente, cuando digo que está subluxada, significa que algo de las carillas articulares o de las superficies articulares todavía tienen contacto, mientras que cuando uno dice que está luxada es que ya no toma contacto esto es una patología lo que estoy diciendo, ¿no? No toma contacto las superficies articulares, está fuera de la articulación. ¿Está bien? Está desarticulada la luxación, y la subluxación está desarticulada parcialmente, vamos a decir. Y eso, a veces la gente tiene una predisposición a hacer la subluxación, o a luxarse esa articulación, y llega con la mandíbula abierta. ¿Estamos de acuerdo? Lo normal de apertura de la mandíbula con respecto al maxilar superior es de 4 dedos de la persona aproximadamente, para que ustedes tengan en cuenta si llega un paciente o lo que sea, y ustedes le hacen hacer una apertura bucal, y si le hacen que se ponga 4 dedos, lo que sería el índice, el mayor, el anular y el meñique, que se pongan enfrente a la boca. Si enfrente de la boca ven que tiene una apertura mayor a esos 4 dedos, estamos hablando de que tiene una posibilidad de subluxarse o luxarse esa articulación. Eso como para que tengan una idea de por qué importancia cumple esta articulación. ¿Está bien? Entonces ahora sí nos abocamos a lo que nos interesa, que son los masticadores, los músculos masticadores. Hasta el momento nadie le había pedido que sepan dónde se insertan los músculos. Sí les pedíamos cómo están irrigados y cómo están inervados, pero nadie le había hecho hincapié en dónde se inserta cada músculo de la economía, me refiero al osteoartromuscular, ¿no? En este caso, estos 4 músculos masticadores principales son importantes que sepan las articulaciones, perdón, que sepan las inserciones. ¿Estamos claros hasta acá o no? ¿Sí o no? Sí, sí, O sí. sea que es este cuadro, básicamente. O sea que ahora vamos a trabajar justamente con músculos masticadores principales. Los músculos masticadores principales son los que permiten el ascenso de la mandíbula. ¿Estamos de acuerdo? El ascenso, y si se mueven alternadamente, o sea, si se contrae el derecho y no el izquierdo, va a ser un movimiento diferente al que si se mueven los dos músculos concomitantemente, me refiero. Si se mueven concomitantemente, habitualmente hacen una elevación de la mandíbula. Ahora, si se mueven alternadamente, pueden hacer algunos movimientos como ser deducción y algunas otras cosas que vamos a ir viendo. Eso por un lado. O sea que son músculos masticadores principales porque permiten hacer movimientos entre los más importantes, la elevación de la mandíbula, y si hay unos músculos principales hay accesorios. ¿Y cuáles son los accesorios? Son básicamente los supraioideos. A nivel del cuello, recuerden que tenés músculos que están por arriba del hueso ioide, que es el único hueso que no se articula con otro hueso, y músculos que están por debajo del hueso ioideo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué son accesorios los supraioideos? Porque si yo relajo los músculos masticadores principales, ¿qué va a tender a hacer la mandíbula? Si se relajan los músculos principales, que eran los que me elevaban la mandíbula, ¿qué tiende a hacer la mandíbula? Va a descender. A descender, o sea, no hace falta ningún músculo que haga que descienda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se le dice que los supraioideos son músculos masticadores accesorios, porque en realidad se contraigan o no se contraigan, si se relajan los músculos principales tenderían a descender, tendería a descender la mandíbula. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una aproximación para que razonemos rápidamente.
Ahora vamos a ver que es un poco más complicado lo que estoy planteando, pero la idea es, en una aproximación, un approach, es esa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Entonces empecemos. Son músculos, 4 músculos principales, y empezamos con el temporal. Y justamente acá yo lo que hice es buscar algunas imágenes fuera del PRO, fundamentalmente esta que vemos acá, y esto que es la biomecánica, para interpretar y terminar de cerrar el concepto. Tema importantísimo, masticación para ustedes. ¿Por qué? Porque esto nos da pie a que, recuerden que en la boca, aparte de hacer una digestión del tipo química, que está a cargo de las enzimas que se encuentran en la secreción de las glándulas salivales, bien, que humidifican, forman el bolo, comienzan la digestión de algunas del hidrato de carbono, algunas proteínas, bien, hay una digestión que es la mecánica, que está dada justamente por la masticación que realizan las piezas dentales, y la masticación se realiza, esto es más complicado, en odontología se estudia mucho, 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 es justamente la masticación. Para que se produzca la molienda del alimento, tiene que estar el alimento entre las piezas dentales. Sí, indudablemente, ¿no, Diego? No me estás diciendo nada nuevo, pero para que el alimento esté entre las piezas dentales superiores e inferiores, y fundamentalmente premolares y molares, necesita que el alimento esté ahí. ¿Cómo hace para que el alimento se encuentre ahí? Bueno, porque tenemos un músculo, que es el músculo buccinador, ¿bien? Que hace que el alimento quede justamente a ese nivel, y también tenemos la lengua que lleva el alimento a ese sector. Entonces se produce un movimiento, no solamente de ascenso-descenso de las piezas dentales, sino también un movimiento laterolateral, y como si fuese en círculos, hace una molienda. Es más complicado de lo que uno pensaría el asunto. La idea es comentarles que es más complicado de lo que uno le parece, nada más. Acá lo único importante para ustedes es saber que el músculo, uno de los músculos masticadores principales se llama temporal, que la inserción se da en la línea temporal inferior, cresta infratemporal y fascias temporales, rafe pterigomandibular, a la altura del plano oclusal. ¿Está bien? O sea, tiene inserciones por arriba, en la línea temporal inferior, porque hay dos, una superior y una inferior, en la cresta infratemporal, en la fascia temporal, ¿está bien? Y, justamente acá está marcada la fascia, fíjense. Y después, en el rafe pterigomandibular, a la altura del plano oclusal, ¿está bien? Aquí estamos viendo. Muy bien. ¿Qué nervio le da inervación, para la redundancia? El mandibular. ¿Y qué acción tiene? Bueno, acá fíjense que hay fibras que están más verticales y fibras que están más como horizontalizadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Elevar y retraer la mandíbula, fijar la faringe durante la deglución. Pero en cuanto a lo masticatorio, decimos que elevan las fibras más anteriores, van a permitir la elevación, mientras que las más posteriores van a retraerla. Claro, porque si yo, usted imagínese como un elástico, tengo inserción acá, si yo esto lo hago que se contraiga, la mandíbula va a tender a irse hacia atrás, a retraer la mandíbula. En cambio, si actúan estas fundamentalmente, me hacen que eleve y descienda la mandíbula. Sería eleve en realidad, ¿no? Porque cuando se relaja, se descendería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y acá, este esquemita que estamos viendo acá, correspondería al temporal, estas fibras que vemos acá. Estas que vemos acá. Bien, esto va a corresponder a otro músculo, esto va a corresponder a otro músculo, y este a otro músculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de este esquema, el músculo que estamos analizando es el temporal, y es este. Nos quedan 10 minutos, y si se corta, volvemos a conectarnos con el mismo link en un principio. Bueno, vamos a otro, que es el músculo macetero. ¿Bien? Y el músculo macetero es este, en el esquema es este. ¿Bien? Temporal, macetero. Son como los dos músculos que estarían como por fuera, vamos a decir, de la rama mandibular. Bueno, entonces, ¿qué dice? Tiene una porción superficial y una porción profunda.
superficial y profunda. Perfecto. La porción superficial se inserta los 2/3 anteriores del arco cigomático, o sea, el arco cigomático es esto de acá, 2/3 anteriores del arco cigomático, ángulo de la mandíbula y tuberosidad masseterina. ¿Está bien? O sea, el temporal es este músculo. Tiene una porción superficial y una porción profunda que acá atrás se ve, miren. Una superficial y una profunda. Y lo que está marcando acá, chicos, esto que sale así y tiene ramas para todos los músculos, es justamente el nervio del quinto par craneal. ¿Está bien? Que recibe el nombre propio de maseterino porque está dando inervación al massetero. ¿Está bien? Las ramas del quinto par craneal. Bueno, pero volvamos a las inserciones. Entonces, 2/3 anteriores del arco cigomático, ángulo de la mandíbula y tuberosidad masseterina. Ese sería el superficial. Mientras que el profundo, las fibras profundas, van desde el arco cigomático, sistema discocoaxilar, bueno, porque tiene justamente ahí a nivel de la articulación, y fascia temporal y la rama mandibular. ¿Está bien? Entonces, estas son las inserciones que tiene que conocer de este músculo masseterino. ¿Qué acciones tiene? Bueno, la acción de cerrar la boca, o sea, el ascenso de la mandíbula, hace que se cierre la boca, es el principal músculo masticador, regula la potencia de la mordida, junto con los músculos pterigoideos medial y el temporal. El temporal ya lo vimos, y el pterigoideo medial ahora lo vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, en el esquema es este músculo que vemos acá que tiene justamente una porción superficial y una porción profunda. El nervio que le está dando inervación, valga la redundancia, es el nervio masseterino, rama del trigémino. ¿Estamos de acuerdo? ¿El trigémino tiene 3 ramas o no? ¿Cuáles son las ramas del trigémino? Quinto par craneal. Escucho ofertas. Escucho ofertas. Una rama superior, ¿se acuerdan? ¿Los perdí o estamos todos juntos todavía? Hola. Sí, profe, pero no me No me acuerdo. acuerdo, profe. Bueno, los que nos importan a nosotros son las dos inferiores, que sería, nos importa la más inferior, que es justamente el nervio mandibular. ¿Está bien? El nervio mandibular, tenemos justamente la oftálmica, y tenemos justamente para lo que es la inervación de los músculos masticadores, la inferior, la rama inferior. B3, que se lo llama. B1, B2 y B3. ¿Está bien? Bueno, entonces sigamos. O sea, rama oftálmica, rama maxilar superior y rama maxilar inferior. Bien, el maxilar inferior, recuerden que en última instancia después va a entrar en el conducto mandibular, bien, y va a dar la inervación a las piezas dentales de todo lo que sería la mandíbula, y va a egresar por el conducto formando el nervio mentoniano. ¿Estamos de acuerdo? Antes de ingresar al conducto de la mandíbula, emite las ramas que le van a dar inervación a todos los músculos masticadores. ¿Estamos? Ya al medio se lo expolié entonces cuál es la inervación. ¿A cargo de quién va a estar? Del nervio mandibular o maxilar inferior. ¿Bien? Y ese nervio maxilar inferior, antes de entrar en el conducto, emite las ramas que van a recibir el nombre del músculo que va a inervar. O sea, en este caso va a ser el nervio masseterino. En el caso anterior, bueno, directamente por el mandibular. ¿Está bien? A través de una rama, ramas temporales. ¿Estamos de acuerdo? Primero entonces, ramas temporales del nervio mandibular, el nervio masseterino, ramas masseterinas del nervio mandibular, y ahora vamos a los otros músculos. ¿Qué otros músculos tenemos? Tenemos dos músculos que se llaman pterigoides. Uno es medial y el otro es lateral. ¿Estamos de acuerdo? Son músculos masticadores. Y ya se imaginan, acá los vemos, miren. Vamos desde atrás, visto desde atrás. Vista posterior, entonces acá tenemos el pterigoideo justamente lateral, que es medio horizontalizado,
mientras que el pterigoideo medial o interno es más verticalizado. Entonces ya podemos empezar a escudriñar, a ver, observar y analizar las funciones que pueden tener en base a la dirección que tienen estas fibras musculares. Obsérvate en este esquemita de acá abajo cómo se ven, ¿no? Estas que son más horizontalizadas corresponderían al músculo lateral, pterigoideo lateral, mientras que las que son más verticalizadas corresponderían al músculo pterigoideo medial. Y de hecho, si lo veo desde externo hacia interno, estas son justamente laterales con respecto a estas que son más mediales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos al pterigoideo medial. Al medial. Dice que parte de la fosa pterigoidea y tuberosidad del maxilar, tuberosidad pterigoidea en la cara medial del ángulo de la mandíbula. ¿Está bien? O sea, parte desde aquí y se va a insertar en la cara justamente medial de la mandíbula, que es esto que estamos observando acá. ¿Qué nervio da inervación? Bueno, el nervio mandibular. O sea, son ramas pterigoides mediales del nervio mandibular, pero está a cargo del nervio mandibular, básicamente. ¿Y qué es lo que hace? Sinergista. Ahora, vamos a repasar un concepto. Ya se está por cortar. Si se corta, me lo contestan después. Concepto de sinergista y agonista y antagonista. ¿Bien? ¿Lo tienen claro o no? Escucho ofertas. Hola. Profe,